El día de hoy yo voy a compartir mi experiencia en el manejo local de las quemaduras en cuanto al manejo local de la lesión respecto a los temas de materiales y técnicas de curación. Las heridas de quemaduras representan un gran problema a nivel mundial. Las heridas traumáticas son la quinta causa de discapacidad a nivel mundial y las quemaduras por fuego una de las principales causas de mortalidad por trauma, tanto en niños como en adultos. El manejo de heridas a nivel hospitalario consume grandes cantidades de suministros médicos. Los tratamientos se vuelven prolongados, las estancias hospitalarias también. Requieren también de mucho recurso humano y tiempo de horas trabajo. Y desgraciadamente en muchos lugares hay poca capacitación de personal en este tipo de tratamientos. Los objetivos de las curaciones en las quemaduras son los siguientes: que aprendamos a reconocer cuál quemadura epitelizará, o sea, va a regenerar la piel, y cuál ameritará un cierre por injertos o una cobertura cutánea definitiva. También debemos aprender cuáles son los pasos secuenciales del tratamiento de las quemaduras y ejecutarlos en un tiempo determinado. Debemos familiarizarnos con las técnicas y protocolos de tratamientos médicos y quirúrgicos de tanto de heridas como de quemaduras, y necesitamos actualizar nuestros conocimientos en apósitos y suministros para el manejo de heridas, porque este es uno de los temas que ha tenido un gran boom en los últimos años y cada vez salen más cantidad de materiales que nosotros tenemos que tener actualizados nuestros conocimientos. Este es un esquema de un manejo de heridas que también está bien para el manejo de las quemaduras. En la esquina inferior izquierda primero tenemos que hacer una evaluación completa del paciente y la herida y hacer un diagnóstico preliminar en cuanto a la lesión, ya sea que si es profunda, superficial, de qué tipo de herida es, y tratar la causa subyacente. Entre las consideraciones inmediatas, pues tendremos que hacer lo que es la limpieza, que hablaremos más detalladamente, que considerar qué pacientes van a requerir solo curaciones, cuáles van a requerir tratamientos quirúrgicos más avanzados. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver un poquito hoy, que es el tratamiento básico de las heridas y las quemaduras. Todo paciente que se somete a un tratamiento debe ser evaluado constantemente, y el objetivo final es de que la herida o la quemadura se sane y logremos el objetivo de que ésta se cure. Sin embargo, algunas heridas y algunas quemaduras no evolucionan satisfactoriamente, entonces las heridas no curan con facilidad. Entonces ahí es cuando utilizamos el esquema TIME, que es un esquema que nos sirve para considerar algunos otros aspectos de las heridas crónicas y tratar de utilizar estos aspectos y tratar de trabajar en ellos para mejorar la evolución de la herida. Una vez tenemos el esquema TIME, que es el control del tejido no viable, el control de la inflamación y secreciones, el control del exudado y estimulación de los bordes epiteliales, volvemos a evaluar al paciente, tratamos de hacer pasos que nos ayuden en este respecto, y pues si la herida va en una sanación, en una cicatrización adecuada, pues volvemos a lo que es una herida compleja, una herida curada. Sin embargo, a veces la herida no, a pesar de que damos tratamientos especiales, no evoluciona satisfactoriamente, entonces tenemos que reevaluar nuestro esquema TIME y aplicar terapias de curación avanzadas para lograr el objetivo final de una herida o una quemadura sana. Como en este capítulo vamos a hablar más que todo de las quemaduras, pues lo más importante para tratar localmente una quemadura es que sepamos de qué profundidad es ella. Hay muchas clasificaciones para determinar la profundidad de las quemaduras. Tenemos la de Conver-Smith, que se habla de primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado. La de Benaim, que utiliza letras A, B, B y tipo B. Tenemos otra de la American Burn Association, que es epidérmica, dérmica superficial, dérmica profunda o de espesor total. Y cada una de estas, lo importante que nosotros sepamos reconocer
cuál se corresponde con la otra, porque a veces en algún lugar se utiliza una clasificación y en otros otro. Entonces, lo que necesitamos saber es cuál se corresponde con cada una y cuál es el pronóstico de cada una de estas quemaduras en base a su profundidad. Como vimos, las de primer grado, que son las solares principalmente, no sanan en poco tiempo, no necesitan injertos ni tratamientos especiales. Las de segundo grado superficial deberían epitelizar espontáneamente en un máximo de 15 días, con pocas secuelas. En el segundo grado profundo habitualmente terminan en injertos con secuelas estéticas y funcionales, y en tercer grado siempre necesitamos tratamientos quirúrgicos más avanzados, retirar todo el tejido necrótico e injertar o hacer colgajos. Si tenemos claro cuál es la profundidad de la quemadura, sabremos cuáles son los materiales que vamos a utilizar y qué son los pasos que debemos tomar para que vayan sanando y cicatrizando las heridas. Esta es una vista en corte transversal de la profundidad de las quemaduras a nivel microscópico. Como podemos ver en el cuadro A, tenemos un esquema básico de lo que es la piel con su epidermis, la membrana basal que recubre las glándulas sebáceas, sudoríparas, el folículo piloso. Y cuando hay una quemadura superficial podemos ver que la lesión se limita solo a la epidermis y llega hasta la membrana basal. Entonces el crecimiento de las células germinativas a este nivel es bastante rápido y por eso es que cicatrizan relativamente rápido. Cuando la quemadura es de segundo grado profundo, ya tenemos que la lesión ya llega a las capas más profundas de la dermis y ya los remanentes epiteliales solo se encuentran en los bordes o en los folículos pilosos que están más profundos, y por eso es de que este proceso se lleva más tiempo y por eso es que estas quemaduras es mejor tratarlas más precozmente, idealmente, pero no en todos los lugares se puede realizar eso, pero sabemos que tiene la capacidad de regenerar, pero nos va a llevar más tiempo. En las de tercer grado se pierden todas las células germinativas de las que recurren los folículos y las glándulas, y entonces solo tenemos células epiteliales en los bordes, y por eso es que estas lesiones tienden a contraerse. Y por eso tenemos que resolverlas con un injerto o un colgajo. Lo importante es también reconocer desde el punto de vista clínico cómo luce cada una de estas quemaduras en cuanto a profundidad. En la segunda grado superficial podemos ver que son más rosadas. Este niño tiene un área un poquito más profunda en la región central que se mira más blanquecina, pero el resto es una quemadura superficial que tiene que tener una evolución de menor de 15 días para sanar. Ya en el segundo grado profundo, la AB de Benaín, ya tenemos que es más blanquecina y esta va a tardar más en sanar. Tenemos que hacer debridamientos para quitar todo ese resto de tejido que impide que haya una buena epitelización. Y las de tercer grado, pues esto es una escara, es piel completamente necrótica que tenemos que quitar para poder injertar al paciente. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de cómo y con qué vamos a curar a un paciente quemado, cuáles son las metodologías principales y los materiales disponibles. Siempre que vayamos a curar a un paciente, ya sea por una herida o una quemadura, debemos siempre tener nuestro material todo listo, preparado, tenerlo ordenado y al alcance, porque no vamos a empezar a curar a un paciente, ir a traer una cosa, ir a traer otra, sino ya tenerlo todo listo para que el procedimiento de la curación sea lo más efectivo y rápido posible. En cualquier herida o quemadura es muy importante primero la limpieza de la quemadura, y esto generalmente lo hacemos con irrigación. ¿Con qué podemos irrigar una herida, una quemadura? Pues a nivel hospitalario podemos utilizar suero fisiológico que mantiene la osmolaridad de la herida. Podemos usar agua bidestilada que provoca menos dolor. También se puede utilizar ringel lactato, que por los electrolitos que contiene disminuye el sangrado en algunas heridas, o podemos utilizar agua corriente como regadera. Muchos de nuestros pacientes quemados se curan y se bañan en áreas de hidroterapia, y el hecho de utilizar agua corriente hace un debridamiento por arrastre. Entonces es muy útil utilizar este tipo de baños, ¿verdad?
Obviamente el paciente tiene que estar sedado para que la curación sea sin dolor y ahí podemos, en nuestro personal ya poder realizar, aplicar el material que se va a utilizar y posteriormente hacer una curación con apósitos y vendajes. El segundo paso es retirar el tejido desvitalizado. El derivamiento puede ser quirúrgico o médico. Dentro del tratamiento médico podemos utilizar algo mecánico, unas pinzas, unas gasas para retirar un tejido como, tan simple como que sea una ampolla que es fácilmente de retirar. También podemos utilizar algunos ungüentos enzimáticos que van a prácticamente ir debridando poco a poco a través de enzimas este tejido necrótico, o el tratamiento autolítico que poco a poco el tejido se va deshaciendo por sí mismo y va dejando limpio, solo que esto demora bastante tiempo. Y también podemos tener en heridas más profundas un tratamiento de desbridamiento quirúrgico, que vamos a hablar un poquito más de este. Aquí tenemos algunas, solo para mencionar algunos desbridantes enzimáticos, como lo es la colagenasa. También tenemos lo que es la bromelina, que se está usando bastante en algunos lugares, que es una enzima proteolítica bastante potente y que nos hace una limpieza bastante rápida de escaras de algunas escaras, pero hay que tener bastante cuidado y de revisar bastante al paciente y seguir el protocolo de su manejo. También en algunos lugares se utiliza la terapia larval. Ustedes saben que las larvas de la mosca son específicas para retirar tejido necrótico. Ese es un tipo de desbridante. Solo limpian todo lo que específicamente es tejido necrótico y esto posteriormente ya permite que podamos continuar con un apósito posteriormente. Hay otros tipos, entre los tipos de desbridamientos hay algunos otros. Lo más importante es de que hagamos el retiro del tejido necrótico no viable lo más pronto posible. Para esto existen diferentes técnicas. Aquí podemos mencionar algunas, por ejemplo, el manejo del Versayet, que es a través de agua y un aparatito que hace una fricción y agua a presión, entonces va limpiando, ya que esta agua va a una velocidad, un alto flujo, ¿verdad? Y entonces eso nos hace un debridamiento muy efectivo. Cuando la escara es más profunda, podemos utilizar un dermatomo manual para ir retirando todo ese tejido necrótico. También es útil todo lo que son como el Dremel o las lijas, que nos sirven para hacer prácticamente una dermabrasión e ir retirando todo ese tejido necrótico que nos impide una epitelización posterior. Dentro de los procedimientos de debridamiento tenemos las técnicas del debridamiento tangencial, que ya mencioné que se pueden hacer con bisturí o dermatomo manual, y que consiste el debridamiento tangencial es ir retirando por capas todo ese tejido necrótico, ¿verdad? Hasta llegar a tejido que ya tenga una buena vascularización. Entonces vamos como poco a poco por capas quitando el tejido desvitalizado. En niños se recomienda bastante el debridamiento tangencial para tratar de mantener la mayor cantidad de tejido viable. También en algunos lugares pues les gusta hacer el debridamiento hasta la fascia, entonces se quita bastante cantidad de tejido. El problema es de que quedan un poco más de defectos de contorno, pero en muchos casos cuando las quemaduras son muy profundas y el tejido subcutáneo está bastante lastimado, pues es una técnica bastante efectiva. Como tercer paso, ya media vez hayamos eliminado el tejido desvitalizado, el tejido necrótico, ya pasamos a hacer una curación con apósitos. ¿Qué es la definición de un apósito? Un apósito es cualquier producto utilizado para cubrir, proteger, mejorar y favorecer la cicatrización de una herida o una quemadura. Entonces, al hablar de apósitos, no solo estamos hablando de una curación específicamente como una gasa o algo así, sino cualquier producto que tenga estas características. Y por eso es que hay una gran variedad
de lo que podemos llamar apósitos. Los apósitos se clasifican por diferentes formas, por su presentación, por su composición, por sus características o por su función. Por su presentación, pues prácticamente la forma en que es el apósito, ya sea una lámina, una película, un gel, un tipo de cinta, una mecha. En base a su composición y características, pues entonces ya hablamos de membranas hidrocoloides, de alginatos, de espumas, de hidrogeles. En base a su función, pues muchos tienen efectos antibacterianos, desbridantes, desodorizantes o efectos de absorción de exudados. Muchos de estos se pueden utilizar en forma simultánea y algunos de estos apósitos ya incorporan varias de las características en uno solo. Entonces, a este tipo de materiales les llamamos apósitos mixtos. También podemos clasificarlos según su función, como los apósitos de contacto primario, que su función principal es de absorción de exudado y de protección. Los apósitos con capacidad para interactuar con la lesión se llaman apósitos interactivos y prácticamente estos ya hacen algunos efectos para mantener cierto pH, favorecer un intercambio gaseoso, mantener la temperatura y favorecer la transpiración. Apósitos que aportan ya elementos en el entorno del lecho se llaman los apósitos bioactivos. Entre estos ya tenemos hidrocoloides, alginatos, todas las enzimas, antibióticos con moduladores de la inflamación y hay una gran variedad entre los apósitos bioactivos. Vamos a ver algunos ejemplos de cada uno. Los apósitos de contacto primario, como ya vimos, prácticamente solo son de cubrir y absorber. Entonces, todo lo que son gasas, esponjas, prácticamente son para cubrir y absorber exudados. Esto es lo que llamamos un apósito de contacto primario. Los apósitos interactivos tienen ciertas indicaciones, como quemaduras o heridas superficiales, como son abrasiones. Estas puede ser como una película transparente, favorecen un ambiente húmedo y mantener cierta temperatura dentro del área afectada. No sirven para retener exudados mayores porque prácticamente son bastante delgados, pero pueden utilizarse directamente sobre la herida y posteriormente se pone por encima un apósito de contacto primario. Los apósitos que aportan elementos a la herida, pues podemos ver que son los bioactivos, que están hechos de colágeno, ácido hialurónico, colagenasa y celulosa. Podemos tenerlos de biguanidas. En fin, dentro de los apósitos bioactivos hay una gran variedad y cada vez crece más esta cantidad de apósitos. Entonces, dentro de los más comunes tenemos los hidrocoloides, los alginatos, los hidrogeles, los apósitos de carbón, los apósitos con solución salina, apósitos con propiedades bacteriostáticas, apósitos de miel, etc. Entonces recordemos que los apósitos que aportan elementos a la herida o a la quemadura se llaman bioactivos. Aquí vamos a ver un ejemplo, que son los hidrocoloides y los hidrogeles. Favorecen la epitelización de heridas superficiales, o sea, pero si la herida es un poco más profunda, entonces favorecen la formación de tejido de granulación. Están hechos prácticamente de carboximetilcelulosa sódica más pectina. Son útiles en quemaduras superficiales y abrasiones que no son profundas. Se puede utilizar en algunas más profundas, pero en estas ya prácticamente su función es la formación de tejido de granulación. Hay hidrocoloides delgados y un poco más gruesos. Los que son un poco más gruesos tienen un cierto grado de absorción, aunque realmente es relativamente bajo. Cuando el hidrocoloide o el hidrogel viene en gel, es bastante útil en cavidades. No se recomiendan para heridas infectadas y tienen una acción de desbridamiento leve porque provee un ambiente húmedo a la herida.
Luego tenemos como otro ejemplo los alginatos. Su principal función es absorción, como su nombre lo dice, están derivados de calcio, polisacáridos y las algas que tienen una gran cantidad de absorción. Cuando absorben las secreciones de las heridas, se convierten en gel y forman un hidratante. Los iones de calcio que contienen este tipo de apósitos son hemostáticos y se puede utilizar también cuando tenemos un poquito de sangrado en capas como un hemostático. En algunos de estos alginatos se combinan con iones de plata y entonces ya tienen una función adicional de antibacteriana. Los hay en planchas, los hay en mechas como para rellenar cavidades. Algunos otros apósitos que tienen propiedades antibacterianas, algunos curativos que tienen nanocristales de plata que se van liberando conforme el apósito se va humedeciendo. Tenemos los que tienen biguanidas, ¿verdad? Que es una sustancia fuertemente hidrófoba que permite una adhesión de las bacterias al apósito. Los apósitos con miel, la miel tiene varios efectos antibacterianos importantes, o algunos apósitos que tienen yodo. Este tipo de apósitos obviamente los vamos a utilizar en heridas o quemaduras con alto riesgo de infección, en heridas ya obviamente infectadas o con presencia de biofilm. Es importante mencionar que en un mismo paciente se puede utilizar diferentes apósitos dependiendo de las características de la lesión. Si, por ejemplo, en este caso, en el lado izquierdo, donde está la flecha, tenemos una quemadura bastante superficial, entonces utilizamos una plancha hidrocoloide. En el área del tronco posterior derecho, utilizamos un apósito de miel porque es una quemadura un poquito más profunda, queremos evitar problemas infecciosos, entonces utilizamos un apósito con miel. Y en el brazo derecho, cuando el hecho ya esté listo, podemos empezar a injertar. Entonces lo importante es entender que la curación es un hecho que es bastante activo, es algo que se va favoreciendo, no tenemos que esperar que todo esté listo al unísono. Hay áreas que pueden estar listas inicialmente, entonces podemos ir injertando si las condiciones ya lo permiten. Lo importante es que reconozcamos en un mismo paciente los diferentes tipos de profundidad de la misma quemadura y utilizar el material que se adecua mejor a cada uno. No necesitamos usar un solo material. Pero claro que esto dependerá de las condiciones de los hospitales en las que trabajemos. En Guatemala, por ejemplo, en mi país, en la capital tenemos un poco más de disponibilidad de materiales un poquito más avanzados, pero en el área rural a veces solo se tiene uno o dos materiales. Entonces, lo importante es que nos familiaricemos con qué podemos utilizar en cualquier tipo de lesión. Los apósitos mixtos, como ya habíamos mencionado, combinan propiedades de varios apósitos que los hacen más versátiles. Obviamente su costo es un poco más alto, pero el costo-beneficio es bueno porque en vez de utilizar varios productos, se utiliza solo uno o menos, ¿verdad? Hay esponjas, por ejemplo, que tienen la capacidad de absorción, pero también tienen plata, entonces es una esponja que va a absorber, pero que va a liberar ion plata como antibacteriano, ¿verdad? Hay alginatos con plata y tienen también una plancha de silicona, que esto va a evitar que se adhiera la lesión, la herida al apósito. Entonces ya ahí van tres características. O hay alginatos impregnados de miel, o sea que tienen una función de absorción, pero también tienen una función antibacteriana porque combinan la miel. Entonces estos apósitos mixtos ya son más complejos y tienen ayudan bastante en varios casos. No son tan fáciles de conseguir porque ya son tecnologías un poquito más avanzadas, pero tenemos que reconocerlos. Como número 4, es importante mencionar que podemos utilizar otros tipos de tecnologías, obviamente, ¿verdad? Esto como el sistema de presión negativa,
que en algunas heridas muy profundas y muy extensas nos puede servir como una cobertura temporal, una cobertura que nos va a evitar la pérdida de líquidos, nos provee crecimiento de granulación en heridas profundas. En algunas heridas que no son tan extensas, reduce bastante el tamaño de la herida. Y pues obviamente quienes ya lo conocen, pues este es un sistema con una gran variedad de esponjas, porque ahora ya vienen una buena variedad de esponjas, y utiliza el vacío, que nos va a ser bastante útil para preparar el hecho para un injerto, ¿verdad? Dentro de las otras tecnologías que se pueden mencionar también está la cámara hiperbárica, que se utiliza para proveer oxígeno al 100% a presión elevada en los pacientes y favorece la mejoría de algunas heridas como las del pie diabético. En quemaduras su uso tiene tantos estudios a favor como estudios en contra. Entonces, en los últimos metaanálisis, pues realmente no hay una clara decisión de que es lo último para tratar pacientes con quemaduras, pero sí, como les digo, hay estudios que están a favor también. El quinto paso es la cobertura cutánea. Obviamente la cobertura cutánea se utilizará en quemaduras de segundo grado profundo o quemaduras de espesor total. Todas las curaciones nos van a preparar el lecho, ya sea para que sane por sí mismo en las quemaduras superficiales o preparar el lecho para un injerto en las quemaduras intermedias o profundas. Las quemaduras intermedias, recordemos que en algunos países pues les damos un poquito más de chance que evolucionen porque no tenemos tantos recursos como en otros países. Entonces, lo importante es reconocer qué áreas son las que nos pueden llegar a dar problema e intervenir más precozmente en las quemaduras de segundo grado profundo, especialmente en pliegues, porque estas pues, pueden dar cicatrices retráctiles. Y en las quemaduras profundas, pues ahí no hay muchas opciones, ahí se pierden todas las células epiteliales que pueden regenerar la piel, por lo tanto hay que injertar o eventualmente hacer un colgajo. Los injertos hay que hacerlos en forma secuencial, darle prioridad a las áreas nobles más importantes como cara, manos, pliegues articulares y luego nos vamos con las áreas neutras, poco a poco tratando de disminuir las áreas expuestas. Tengo algunas recomendaciones de la experiencia que tenemos con algunos pacientes, especialmente en el área que yo trabajo, que es el área pediátrica. Lo primero que pues mencionar que cuando te recibimos un paciente en la emergencia como una primera curación, recordemos que siempre tenemos que ponerle un analgésico, una morfina intravenosa al paciente porque vamos a hacer una curación inicial. En quemaduras superficiales vamos a ir a retirar el tejido de las ampollas que está desvitalizado, eso da un dolor tipo ardor bastante intenso. Recordemos que las quemaduras superficiales duelen mucho, entonces hacer ese procedimiento sin analgesia pues no es correcto. Entonces siempre cuando el paciente llega con una quemadura que tenemos que hacer una curación, siempre primero proveerle su analgesia. En la primera curación nosotros generalmente usamos una crema tópica antimicrobiana que la mayoría de los casos es sulfadiazina de plata. Y posteriormente, cuando ingresa a nuestro servicio, pues entonces ya se hace una segunda curación y ya se utiliza otro tipo de apósito más específico. Pero generalmente, como una curación en la emergencia, generalmente hacemos un uso de alguna crema antimicrobiana tópica. La limpieza debe ser lo más rápido posible porque recordemos que este paciente, si es una quemadura extensa, va a estar hemodinámicamente inestable. Entonces lo que nosotros queremos es tratar de compensarlo lo más pronto posible. La curación debe ser rápida, debe ser oclusiva. Recordemos que pierden mucho calor, muchos líquidos los pacientes que quedan con áreas expuestas por mucho tiempo. Entonces tenemos que curar y proveer protección a través de una cura oclusiva lo más pronto posible. Este caso
es para ejemplificar que es muy importante en cualquier herida o quemadura ver cómo va la evolución de la lesión, ¿verdad? En mi país se utiliza mucho este material que es oscuro, que es el polvo de una corteza de un árbol que se llama tepescohuitle. El famoso tepescohuite tiene ácido tánico, que era un material que se utilizaba bastante hace varios años para el manejo de heridas y quemaduras, pero pues en algunos lugares de mi país todavía se sigue utilizando. Pero el problema es no saber reconocer la profundidad de una quemadura. Como podemos ver, esa mano es obvio solo por la posición que es una quemadura profunda. Y al aplicar este tipo de material que oscurece todas las características de la quemadura, no podemos evaluar adecuadamente, pero obviamente es claro que es una quemadura profunda. Entonces, ir a retirar todo ese tejido para poder ver es importante. Entonces, lo más importante en cualquier herida o quemadura es tener siempre la posibilidad de visualizar cómo va la evolución de la lesión y poder utilizar los apósitos o las técnicas que sean necesarias para poder proveer un tratamiento adecuado. Como podemos ver, a nosotros nos costó retirar todo ese tejido, después hacer una escarotomía por el edema que tenía esta niña, tuvimos que hacer una escarotomía decompresiva y luego retirar toda esta escara que quedaba oculta por debajo del tinte del tepescohuite. Eso a nivel tanto de extremidades como a nivel facial. Entonces es muy importante que podamos ver y evaluar constantemente nuestras lesiones y heridas. Otro caso bastante emblemático que les quería compartir es este caso. Esta es una niña de 2 añitos que estuvo siendo tratada en un hospital privado por una quemadura de segundo grado profundo y en algunos segmentos del brazo izquierdo de tercer grado. Sin embargo, el desconocimiento del personal médico de esta área hizo que, bueno, después de cierto tiempo, el paciente ya tampoco contaba con recursos económicos y pues fue dado de alta con una quemadura en la espalda a este nivel. Esto es prácticamente ignorancia de la gravedad y la lesión de esta y profundidad de esta quemadura. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención es de que a esta niña no se le había cortado el cabello. Entonces, cuando iba a la emergencia en nuestro hospital, nosotros pasamos a recortarle el cabello y nos dimos cuenta que había pasado desapercibida una quemadura extensa de cuero cabelludo, ¿verdad? Recordemos que en los niños la cabecita representa casi una quinta parte representa una quinta parte de la superficie corporal total del niño. Entonces, en los niños, especialmente cuando hay historia de derrame de líquidos, en niños pequeños, cuando hay afección de la cara, de los brazos y que se note que el líquido vino de arriba hacia abajo, siempre y el pelo esté mojadito, tenemos que rasurar su cabello para poder determinar si hay lesiones a nivel de cuero cabelludo. No podemos dejar pasar desapercibido esto porque el cuero cabelludo de este niño representa un gran porcentaje. Entonces es siempre muy importante que cortemos cabello en aquellos niños o en adultos, pues donde tengamos duda de la afección del mismo. Otro caso que queríamos mencionar que es este niño. Este niño tenía una quemadura de tercer grado de 2 meses de evolución. 2 meses estuvo en un hospital del área rural. Esto quiere decir que prácticamente pues lo seguían curando y lo seguían curando y lo seguían curando. Entonces, esto es un desconocimiento de la profundidad de la lesión y cómo evoluciona cada quemadura en base a su profundidad. Obviamente con una quemadura de tercer grado de 2 meses de evolución, ellos pues no sabían que era una quemadura profunda y que ahí nunca iba a salir piel, ¿verdad? Entonces el paciente, la verdad que no sé cómo lo sobrevivió, pero llegó 2 meses después completamente caquético y tuvimos que empezar a injertar paulatinamente para proveer una cobertura cutánea lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces es importante que
Si no tenemos el conocimiento adecuado, pues mandemos a los pacientes a los centros de referencia especializados para que las personas con más experiencia y con más recursos puedan tratar estos casos que son bastante complicados. Entonces, referencia precoz, solo cuando veamos una quemadura de cierto grado de extensión y que no sea superficial para que sea tratada en un centro especializado. Otro mecanismo que es muy importante, al menos en mi país, especialmente en niños, es el mecanismo de caída en inmersión de ollas. Es un área, las ollas las dejan a nivel del piso, es algo cultural porque realmente se cocina en lo que se llaman pollos, que son estufas especiales, pero son hechizas. Entonces, posteriormente bajan la olla y la dejan en el piso para que se enfríe. Pero desafortunadamente, como viven en áreas pequeñas, los niños pequeños que están explorando el mundo caen sentados dentro de esas ollas. Y esto produce escaldaduras bastante profundas, como la de este ejemplo, y afecta áreas como la espalda, glúteos, área perigenital y muslos, ¿verdad? Entonces, produciendo quemaduras bastante externas porque profundas y profundas porque el niño le cuesta incorporarse porque queda dentro de la olla, ¿verdad? Y esto lo llamo a la atención porque hay que tener cuidados especiales en las áreas contaminadas y estas son áreas pues contaminadas porque involucran toda la región anal, perianal, que constantemente los niños pues van a estar defecando, hay que estar cambiando las curaciones con frecuencia y él requiere un tratamiento bastante especializado para evitar problemas infecciosos posteriores. Entonces, cuando tengamos casos como esto, pues tratar de referirlos lo más pronto posible. En conclusiones y recomendaciones, pues debemos familiarizarnos con los protocolos de manejo de quemaduras que se aplican también muchos a heridas. Aprender a reconocer bien la profundidad de las quemaduras para determinar su manejo, porque en base a eso podremos saber cuál va a sanar, o sea, cuál va a epitelizar eficientemente y cuál vamos a tener que intervenir con un injerto en un determinado tiempo. Es importante que reconozcamos la composición de los productos de curaciones y cuál es su función específica. Trabajo en hospital escuela y con frecuencia le pregunto a los estudiantes y a los residentes de qué está hecho tal material, cómo funciona, y pues básicamente a veces no lo saben, solo conocen el nombre comercial y no saben cuál es su función. Entonces es muy importante que nosotros como especialistas enseñemos a nuestros estudiantes, a nuestros residentes, de qué está hecho los materiales y cómo es su función y en qué parte del proceso de cicatrización va a tener su acción específica, porque podemos utilizar diferentes apósitos a lo largo de todo el proceso de cicatrización. También recordar que tendremos que hacer referencia temprana de aquellos casos que la gravedad sea más grande y cuando no se dispongan de recursos locales adecuados para curar. Cada uno en nuestro hospital sabemos hasta dónde podemos tratar a un paciente en base a la extensión y la profundidad que se presente, ¿verdad? ¿Con qué recursos contamos? ¿Con qué personal contamos? Porque recordemos que este trabajo es un trabajo de equipo. El manejo de las quemaduras en todos sus aspectos es un manejo de un equipo. Si no contamos con un equipo completo, es mejor referir los casos más complejos a un lugar donde sí lo haya. Con esto concluyo. Y muchas gracias. Recordemos que es un trabajo equipo.